En esta oportunidad se darán a conocer los alcances técnicos referidos a la poda en el cultivo de la naranja. Iniciaremos definiendo en qué consiste la poda. La poda es una práctica cultural que consiste en la modificación de la arquitectura o de la estructura de la planta en relación al crecimiento en cuanto a su altura, al crecimiento lateral o al crecimiento en la parte interna de la copa, a través de la eliminación o el acortamiento de las ramas, lo que favorecerá una mayor aireación, un mayor ingreso de la luz solar, creando condiciones adversas, un microclima desfavorable para la proliferación de las plagas y las enfermedades. De igual manera, va a incidir en una mejor producción de frutos en cuanto a calidad, tamaño, color, sanidad. ¿Qué objetivos se persiguen con la práctica de la poda? Conformar plantas en donde se permita una buena iluminación, permitan facilitar los tratamientos fitosanitarios, que las aplicaciones de los pesticidas se realicen de manera uniforme, tanto en la parte externa como en la parte interna de la copa. Reducir la incidencia o el impacto de la becería, evitando épocas en donde haya un exceso o escasa floración y fructificación. De igual manera, permite un equilibrio entre la parte vegetativa y la parte productiva. Permite también eliminar aquellas ramas con problemas de sanidad, ramas envejecidas, ramas muertas, ramas improductivas, y a su vez va a facilitar la práctica de la cosecha. Otro de los objetivos es mejorar la calidad de los frutos en tamaño y color a través de una mejor distribución y aprovechamiento de los nutrientes, evitando la dilución hacia las estructuras vegetativas. A través de la poda también se van a permitir eliminar aquellas ramas menos vigorosas que dan frutos de menor tamaño, prácticamente aquellas ramas que son improductivas, y con esta poda se va a favorecer esa formación de frutos con mejor calidad en cuanto a tamaño, en cuanto a color y sanidad. Otro de los objetivos es reducir los gastos que demanda el cultivo. Podas mal hechas o al no efectuar la poda, lógicamente que va a incidir en una mayor inversión, un mayor costo de producción en corregir los defectos ocasionados por estos problemas. Podas adecuadas de manera oportuna van a facilitar la práctica de la poda, y las posteriores prácticas van a ser más fáciles y con un ahorro en lo que es jornales, por lo tanto los costos de producción se van a reducir. Épocas de poda tenemos tanto en árboles jóvenes como en plantas adultas. En árboles jóvenes se puede realizar en cualquier época del año, evitando aquellas épocas en donde las temperaturas son muy bajas. De igual manera se recomienda efectuarla cuando la planta se encuentra en una mínima actividad, es decir, en reposo vegetativo. En plantas adultas se recomienda efectuarla después o inmediatamente después de concluida la cosecha. Realizarla también en épocas donde haya una mayor temperaturas, la época sea más cálida, hay incrementos de las temperaturas. Clases de poda. En cítricos se tienen las siguientes clases. La poda de plantación, que se puede realizar tanto en el vivero o en el campo, que consiste en podar el plantón a unos 60 o 70 centímetros del nivel del suelo y eliminando aquellos brotes tiernos por debajo de los 40 centímetros.
para favorecer el vigor del eje principal o del futuro tallo, y de igual manera para favorecer el vigor de los brotes superiores. La poda de formación se realiza durante los primeros años para formar una buena estructura de la planta, una buena arquitectura, una buena conformación de las ramas principales, las que van a permitir soportar el peso de las cosechas. De igual manera van a permitir evitar que las ramas productivas de cada las faldas, las ramas que están en la parte inferior de la copa, toquen o lleguen hasta el suelo, para evitar la contaminación de los frutos. En el primer año se van a eliminar los brotes que se encuentran por debajo de los 40 centímetros, los brotes innecesarios. De igual manera, en la parte superior se van a eliminar aquellos brotes que no van a formar parte de las ramas principales del árbol. Durante el segundo y tercer año se van a elegir las ramas principales, principalmente las que están orientadas en cruz y que se encuentran a diferentes alturas. Tenemos la del inferior, la superior, a otra altura, y están dispuestas y orientadas en las 4 direcciones o en cruz. Y a su vez va a permitir regular el volumen de la producción, así como la consistencia de la copa. En esta presente vista tenemos una poda convencional en donde se encuentra la planta con sus 4 brazos principales. Dan origen también a través de la poda a sus brazos o ramas secundarias. En la vista inferior tenemos una planta con sus 4 brazos principales, pero tuvo problemas, se eliminó un brazo y quedó en 3, y que ya va a formar parte de la estructura de la copa o armazón del árbol. Tenemos, aparte de la poda convencional, tenemos la poda de formación en dicotomía, en donde se ha podado la planta, dando origen a 2 brazos, y se practica la otra poda a unos 50 centímetros, que sería la segunda dicotomía con sus 2 brazos. Tenemos la primera dicotomía en esta vista, tenemos un árbol con 4 dicotomías. Tenemos la primera dicotomía, es decir, con sus 2 brazos el árbol. En la primera dicotomía tenemos la segunda dicotomía con sus 2 brazos, la tercera dicotomía con sus 2 brazos y la cuarta dicotomía con sus 2 brazos. En la parte inferior tenemos, acá en esta vista, tenemos el árbol con su poda convencional, en la cual se encuentran 4 brazos o ramas principales que están orientadas en cruz en las 4 direcciones, que van a servir de sostén a todo el peso de la cosecha. Están a diferentes alturas, considerando el tallo. La poda de mantenimiento o de fructificación. Esta poda, o a través de esta poda, se va a permitir corregir los defectos generados por el crecimiento vegetativo o para mantener el sistema de poda inicial de formación que se dio a la planta. A través de esta poda se va a permitir regular la producción, renovando los órganos de fructificación que ya están débiles, están completamente agotados. Se va a permitir una mejor distribución de la fruta, mejorando la calidad, tamaño, color y también en sanidad. Una vez ya que el árbol tiene una adecuada estructura, una adecuada armazón, las futuras podas ya van a consistir en la eliminación de las ramas muertas o quebradas, eliminar ramas que están entrecruzadas, eliminar ramillas que están secas, ramas que están con problemas de sanidad. Permite levantar las faldas a unos 50 centímetros. Sobre todo hay que suprimir los chupones que hacen una competencia innecesaria a las otras estructuras de la planta.
En las presentes vistas acá tenemos a la poda de formación en la parte externa. Está relacionada con el crecimiento lateral, con el levantamiento de las ramas que están muy bajas, es decir, las faldas que no choquen con el suelo. En la otra vista tenemos la poda en la parte interna. Aquí ya se eliminan las ramas que están entrecruzadas, las ramas quebradas, las ramas envejecidas, ¿no? Permite también acá eliminar los chupones, ¿no?, que se encuentran dentro de esta estructura interna de la planta. En la otra vista tenemos ya una planta en donde se ha culminado la poda. Se observa ya una mejor distribución de las ramas. Ahí va a favorecer un mayor ingreso de la luz, una mayor aireación, va a facilitarse la cosecha. Y en la vista inferior tenemos ya un árbol mostrando un equilibrio en la parte vegetativa y lo que es la parte productiva de la planta. La poda de regeneración o renovación se efectúa en huertos viejos con árboles ya completamente agotados, y en donde la característica principal es que las ramas principales tienen un crecimiento excesivo en altura de la planta. Y para rejuvenecerlos se ha practicado esta poda bastante severa, como ven ustedes acá en la vista. Aquí se apoda, en esta poda de regeneración, se han eliminado todas las ramas que están con problemas y va a originar a nuevos brotes, ¿no? O también se pueden hacer los respectivos injertos de la planta. Y a la derecha tenemos un árbol ya en donde se ha producido el brotamiento de las ramas, y con las podas adecuadas se va a permitir regular la parte vegetativa con la parte productiva. Gracias por la atención dispensada.